Muy buenos días, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda Luis Jauregui, su psicólogo. Y bueno, darles la bienvenida a una nueva sesión de nuestro programa psicopedagógico de orientación y convivencia. Para esta semana tenemos como tema las habilidades para la vida y la prevención de riesgos. Recuerden que la semana anteriores hemos estado viendo técnicas de estudio, técnicas de lectura. Espero que les haya servido. Y en la sesión de hoy tenemos más bien un tema un poco diferente, de repente un poco delicado para algunos, ¿no? O algunas. Y de repente algunas situaciones se van a presentar como ejemplos, ¿no? Que pasan en la vida diaria y es bueno saber prevenir, ¿no? Recuerden de que tienen como ayuda, como soporte, ¿no? A todos los docentes, tutores, cotutores y sobre todo a los compañeros que estamos en el área de bienestar y desarrollo estudiantil, es decir, el área VIDE, ¿no? Mi persona pues está a cargo del área de psicopedagogía, pueden contar conmigo también, ¿no? Y la mayoría tiene mi número, si no por correo electrónico. Muy bien, entonces vamos a empezar diciendo esto. Recuerden también que tienen hasta fin de unidad para presentar sus trabajos, no es necesario que lo presenten ya, a menos que, bueno, se hayan organizado, que sería lo genial, ¿no? Se hayan organizado y tengan tiempo para trabajar esto. Hay varios compañeros, también felicitaciones, que durante la semana han estado presentando lo más pronto, ¿no? Su trabajo. Obviamente, esto me permite darles la retroalimentación, el feedback, ¿no? Lo más pronto posible. Entonces, bueno, agradecerles su participación, su empeño y sobre todo, ¿no? Su motivación. Entonces, repito el título, nuestro tema el día de hoy es factores autoprotectores, recursos para afrontar situaciones. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de factores protectores es como hablar de un escudo que nos defiende de algunas situaciones que pueden ser muy peligrosas para las personas. Entonces, ¿qué situaciones pueden ser peligrosas? Bueno, decimos que comúnmente nosotros estamos expuestos, ¿no? A ciertos tipos de riesgo, ciertas situaciones que pueden ser de algún modo riesgosas para nuestra salud o para la salud de nuestra familia o de otras personas. Por ejemplo, accidentes, situaciones de violencia, explotación. Y por explotación me refiero a, por ejemplo, ¿no? Los niños o las mujeres, ¿no? Que son tratados como esclavos prácticamente, ¿no? Se les lleva a lugares, por ejemplo, que no quieren estar y obviamente se les obliga a trabajar, ¿no? Bueno, esas situaciones de explotación. También hay discriminación como factores de riesgo, ¿no? O sea, situaciones en las cuales de repente nos puede afectar, no físicamente, pero sí a nivel emocional y psicológico. Y también conductas adictivas, o sea, consumo de sustancias como el alcohol, o comúnmente decimos las drogas, ¿no? Obviamente esto afecta enormemente nuestra salud y nuestra salud física y nuestra salud emocional. ¿Por qué física? Porque altera no solo el organismo a nivel pues, del sistema digestivo, sistema excretor. Creo que el sistema más afectado por las drogas es el sistema nervioso, ¿no? Que ustedes obviamente ponen en juego día a día para poder aprender. Y por otro lado, a nivel psicológico, pues cuando se consume sustancias, uno pierde, ¿no? Capacidades. Entre ellas, por ejemplo, la memoria, el aprendizaje, el autocontrol, etcétera. Muy bien, estas situaciones de las que hemos hablado, que son riesgosas, se pueden dar en la familia, en la escuela, también en el barrio, en la comunidad, ¿no? Y tanto niños, niñas, adolescentes, incluso los adultos necesitan protección. ¿Ya? Protección tanto entre nosotros, podemos protegernos, o también solicitarlo a nuestras entidades o autoridades, ¿no? También es importante que también sepamos cómo protegernos a nosotros mismos, ya que no siempre las personas adultas van a estar, ¿no? En el momento exacto en que sucede algo malo. Entonces,
Sabiendo eso, ¿cuáles serán los factores autoprotectores o de autocuidado que nos ayudarían a evitar o a disminuir situaciones de riesgo? Eh, Vamos a hablar de 4 factores autoprotectores, es decir, como 4 elementos o 4 materiales que van a ser de su escudo, ¿no? Bien fuerte y que les va a ayudar a que situaciones negativas, malas, las puedan evitar o en todo caso las puedan enfrentar. Muy bien, ¿cuáles son estos 4 elementos? Uno de ellos es el autoconocimiento. El segundo, saber prevenir situaciones riesgosas. El tercero, el afronte, saber afrontar situaciones difíciles. Y cuarto, la reflexión sobre lo que se ha vivido. Entonces, resumiendo, autoconocimiento, prevención, afronte y reflexión. Bueno, vamos a conocer cada uno de ellos. El primero es autoconocimiento, es decir, conocerse a sí mismo. ¿Qué cosa debo conocer de mí mismo? Para que tu escudo, ¿no?, ante situaciones riesgosas sea adecuado, de ti mismo o de ti misma, debes conocer tus fortalezas. ¿Qué cualidades hacen, ¿no?, entre comillas, que seas fuerte? Y también tus debilidades. ¿Qué cosas haces bien? ¿Qué cosas puedes hacer mejor? Etcétera. Las debilidades no significa que seas débil, ¿no? Sino que hay características, ¿no?, que nosotros a veces pues no tenemos menos que los demás. Por ejemplo, ¿no?, yo si me enfrento en carrera con ustedes, una carrera de 100 metros planos, de hecho ustedes me ganan. ¿Por qué? Porque soy débil a nivel de correr rápido. Pero eso no significa que valga menos o que valga más, etcétera, ¿no? No, todos tenemos fortalezas y debilidades. Tenemos características diferentes. También es bueno conocer qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan en una situación. O sea, no solo que me gusta el helado, no me gusta el helado de menta, no, eso no. O sea, sí es importante, pero mucho más importante es, por ejemplo, si estás en una situación en la que estás hablando con algún extraño o en la calle, estás caminando, puedas darte cuenta qué es lo que te gusta de esa situación y qué no te gusta de esa situación para que puedas protegerte, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla con un extraño, a veces puede ser que le guste, ¿no? Bueno, hacer el contacto con una persona, saber abordar a alguien y puede ser que no le guste la forma como te mira, la forma como de repente intenta decirte alguna cosa que tú no entiendes exactamente de qué, etcétera, ¿no? Entonces, es bueno tener ese conocimiento en el momento, ¿no? También una de las cosas que es bueno conocer es cuáles son tus hábitos y tus costumbres, ¿no? Porque los hábitos son aquellos, pues, que esas cosas que realizamos día a día y necesitamos, ¿no?, de todas maneras, incorporar, ¿no? Es decir, que se haga una rutina y nosotros ya sabemos ya qué nos toca hacer a tal hora, qué nos toca hacer en la siguiente hora, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos hábitos? Lo que va a suceder es que nos vamos a aburrir, nos vamos a sentir mal, etcétera. Otras cosas que también son importantes conocer de ti mismo es de dónde provienes, es decir, tu cultura. Por ejemplo, ¿no?, ¿qué idioma hablaste primero? O qué lengua hablaste primero. Y la mayoría de repente hablamos quechua primero, ¿no? Y luego ya aprendimos a hablar el castellano, ¿no? Entonces es importante eso. ¿Por qué? Porque la forma como nos hemos ido formando, ¿no?, es muy diferente a otras personas. Y esto también nos lleva a valorar, ¿no?, el lugar de donde venimos, nuestras costumbres, de lo que se practica en el lugar donde vivimos también, ¿no? Las costumbres que se practican. También es bueno conocer tu cuerpo, cómo cuidarlo, cómo va cambiando. Justo ustedes están en una etapa de todas maneras de cambio, ¿no? Quizá los de quinto ya están ya terminando esa etapa, pero tercero, cuarto, ¿no? Es decir, eh, tienes 13, 14 años, pues los cambios todavía son más notorios. Y es bueno aceptar los cambios. Los cambios físicos, al principio, uno no los nota, pero después la gente te empieza a decir, ¿no? Oye, estás más grande, estás así, te ves diferente, etcétera. Y eso es normal.
¿ya? Eso es normal. Y también hay que aprender a cuidar nuestro cuerpo, especialmente el aseo, ¿no? El aseo es muy importante, así como también evitar, pues, situaciones como ponerse tatuajes o, de repente hacerse piercings. ¿Por qué? Porque eso durante la adolescencia, ¿no? Puede afectar de algún modo el desarrollo, ¿no? De tu cuerpo, ¿ya? Entonces es importante conocerlo y cuidarlo. Y finalmente, conocer tus derechos y tus deberes, ¿no? Obviamente los derechos son los que a veces nomás nos gustan, ¿no? Reclamar, pero también hay que conocer cuáles son nuestros deberes. Muy bien, vamos con el segundo factor. El segundo factor es prevenir situaciones riesgosas. ¿A qué se refiere esto? Hay que tener una idea de cómo prevenir o cómo anticiparnos ante los peligros que hay en nuestro entorno. Por ejemplo, quizá alrededor de nosotros estamos viviendo en un lugar donde hay robos, ¿no? O hay asaltos, ¿no? O en todo caso, identificar situaciones riesgosas. Por ejemplo, de repente saliendo de casa, ¿no? Si es que viven en zona urbana, pues pasan los carros rápidamente, o en todo caso, si vivo en una zona rural, ¿no? De repente saliendo de casa, pues el camino es muy, muy, accidentado, entonces tengo que tener mucho cuidado de no caerme, ¿no? Entonces, es importante conocer los peligros que hay en nuestro entorno, ya sea que tengamos un accidente, ya sea que también alguna persona pueda ejercer violencia, ¿no? O en todo caso nos discrimine, ya sea por cualquier característica nuestra. También los descuidos por parte de otras personas, la negligencia, ¿no? De parte de los adultos. Si se da consumo, por ejemplo, hay zonas donde alrededor consumen sustancias, ¿no? Psicoactivas, es decir, drogas. También situaciones riesgosas como, por ejemplo, de repente tengo un chico o una chica que me gusta y de pronto, ¿no? Ya me está insistiendo para tener una relación más íntima, ¿no? Entonces, esto es de todas maneras un riesgo. Ustedes saben que el embarazo adolescente no es lo mismo que el embarazo en el adulto, cuando ya tanto el varón como la mujer ya se han desarrollado físicamente y bueno, el riesgo es mínimo. Una persona adolescente, el embarazo pues puede conllevar a problemas de salud bastante grandes. Yo creo que en algún momento les he comentado, quienes estuvieron el año pasado, ¿no? Que yo trabajé en un centro de salud materno infantil en Lima, y sí, pues de gestantes, ¿no? Adolescentes, pues terminaban con una serie de complicaciones durante el parto, o antes incluso. ¿No? Había riesgo de perder al bebé, que su vida peligraba, o durante el parto había desgarros. ¿Por qué? Porque su cuerpo no está preparado, la gestante, es decir, la adolescente embarazada terminaba con anemia, terminaba con una serie de enfermedades. Entonces, ¿por qué? Porque nuevamente el cuerpo no ha estado preparado, ¿no? Completamente para tener un bebé, ¿no? Entonces, esto es muy importante también conocer los riesgos o los peligros que hay en nuestro entorno, ¿no? También hay lugares donde a veces se explota, como ya decíamos hace un momento, a nivel laboral, ¿no? Se obliga a niños a trabajar sin nada a cambio, ¿no? Sin darles nada a cambio y sin consentimiento de sus padres. O peor aún, ¿no? Se les da el engaño de que, mira, yo soy influencer, tengo esta página, te tomo unos videos y después les chantajean y finalmente, ¿no? Pasan a explotarlas sexualmente, ¿no? A varones también, ¿no? Entonces, esto es importante conocer cómo en nuestro entorno se dan ciertos peligros, ¿ya? Y eso obviamente nos permite anticiparnos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podemos identificar? Aquí tenemos un cuadro que vamos a poner como ejemplo, en el cual nosotros vamos a clasificar, ¿no? Los riesgos que hay en la familia, en la escuela, en el barrio o la comunidad, de acuerdo a personas, lugares y situaciones. Por ejemplo, eh, en la familia, ¿no? Si hablamos de qué riesgo a nivel de personas no puede haber en la familia. De repente tengo un tío que me amenaza con golpearme cada vez que hago bulla en la casa, ¿no? Entonces es una persona que está en la familia y es una situación de riesgo porque puede ejercer violencia contra mí. En la escuela, por ejemplo, ¿no? Tengo una profesora que corrige golpeando, ¿no? Con una regla en las palmas a los compañeros y a mi persona, ¿no? Entonces, esta profesora es una persona, ¿no? Que está en la escuela y ejerce situaciones de riesgo.
En el barrio, de repente tengo un vecino que me mira por la ventana cuando me estoy cambiando, ¿no? Y obviamente no, nadie debe hacer eso, ¿no? Pero tengo esa persona, entonces identificado quiénes, ¿no? Quiénes en la familia, en la escuela o en el barrio podrían, ¿no? Podrían estar siendo o generando situaciones de riesgo, ¿no? Lugares, por ejemplo, en la familia. De repente en el jardín de atrás hay un pozo abierto donde podría caerme, ahí, ¿no? En la escuela, de repente hay un lugar en la canchita o en el patio donde hay chatarra, hay máquinas rotas, hay basura con filo, ¿no? Entonces que pueden cortar. Entonces son lugares de riesgo. En el barrio o en la comunidad, por ejemplo, de repente hay lugares por donde se hacen callejones, ¿no? Que está cerca de la casa y es muy escondido y oscuro en la noche. Entonces, claro, es una situación de riesgo. Ahí, de repente, si pasas por ese lugar muy de noche, cuando no hay gente, no hay luz, lo más probable es que pueda en algún momento una persona de malas intenciones hacerte daño, ¿no? Entonces, no solo es identificar a las personas, sino también los lugares y finalmente las situaciones. Por ejemplo, en la familia, ¿qué situaciones podrían ser de riesgo? Cuando los padres discuten en la sala y yo estoy al costado, ¿no? Esa es una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque puedo resultar lastimado verbalmente o físicamente. En la escuela, cuando dos chicos se encuentran en la salida para agarrarse a golpes, ¿no? Entonces, obviamente, si yo estoy muy cerca, me puede caer un golpe, me puede caer de repente un puñete, etcétera, o una patada y termino lastimado, ¿no? Recuerden que lo mejor en esos casos es avisar a las personas del centro educativo, en este caso del COAR, si es que vieran eso, y para evitar, ¿no? No solo que se lastimen entre ellos, sino que también estarías colaborando, como ya vimos en tutoría, ¿no? Con lo que se espera de ti como estudiante cobarino, ¿no? Estarías colaborando a generar un ambiente de respeto, ¿no? A veces no falta que algunas personas se equivoquen en interpretar las intenciones del otro y se genere una discusión o peor aún, una pelea, ¿no? Bueno, otra situación, por ejemplo, en el barrio. Los domingos en la tarde, en la esquina, ¿no? de la comunidad, del lugar donde vivo, en la esquina hay una bodega y hay personas que beben, se emborrachan, insultan y parece peligroso, ¿no? Entonces esas son situaciones. Repito, en la familia, en la escuela, en el barrio, comunidad, pueden haber personas, lugares o situaciones que nos ponen en riesgo. Entonces, en la ficha de trabajo, ustedes van a tener justamente un cuadro para trabajar ello. ¿Cómo prevenir situaciones riesgosas? Hay que evitar el contacto con estas personas desconocidas, lugares o situaciones peligrosas. También es importante tener costumbres saludables. Ya les hablé del aseo, pero también es importante la alimentación, ¿ya? Comer en el desayuno, y en el almuerzo todos los nutrientes necesarios, ¿no? Ya saben que en la cena es un poco menos, pero es importante tener los 3 alimentos al día. Cumplir con los deberes escolares es una costumbre saludable. Vincularte con la familia, con los amigos, es decir, ¿no? Interactuar, estar allí con ellos. No me gusta de repente lo que hacen en mi familia, me aburre. No, igual, participa si quieres un momento con tu familia. Recuerda que la familia es son las personas que van a estar allí cuando todo te vaya mal en la vida, ¿no? Cuando todo te vaya mal, tu único soporte, sustento va a ser tu familia, ya sea tus padres, tus hermanos, o más adelante cuando seas adulto, de repente tus hijos o tus hijas. Entonces, ¿qué costumbres saludables de aseo? Ponerte metas, lograrlas, escuchar, ser escuchados, no estar demasiado tiempo tampoco en redes sociales o en los dispositivos, informarte de lo que sucede alrededor, es decir, ¿no? Las noticias, ¿no? Pero no solo de redes sociales, que a veces exageran, sino noticias de fuentes verdaderas, ¿no? En- Ahora, el afronte, el tercer punto, ¿no? El afronte también se le conoce como resiliencia. Es la capacidad que tenemos las personas para salir adelante aún cuando en el entorno es muy difícil, ¿no? Resolver algunos problemas. Entonces, la resiliencia o el afronte significa conectarnos con nuestra capacidad, con nuestro poder, con nuestra fortaleza. Por eso era importante conocer nuestras fortalezas para poder enfrentar los problemas.
¿ya? Saber también dónde acudir o con quién acudir cuando necesitamos ayuda. Por ejemplo, tener una persona de confianza, sea familiar o no, una institución, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho que en mi adolescencia, una persona de mucha confianza mía era sacerdote en una parroquia. Creo que sí, varias veces tuve que recurrir a él cuando estaba en unas situaciones muy personales, ¿no? De riesgo. Y a buena hora, pues me ayudó bastante, ¿no? También es importante conocer instituciones. Por ejemplo, tenemos la de MUNA en las municipalidades, ¿no? Las de MUNA son Defensoría Municipal de Niño y Adolescente. También tenemos los centros de emergencia mujer, siempre hay uno por distrito. Bueno, ya les hablé de las parroquias, los hospitales, ¿no? La policía, también la comisaría, ¿no? Y algunas municipalidades tienen también sus áreas para adolescentes. Y finalmente, el último factor, que es reflexionar sobre las experiencias. Esto ya es para después que pasaron las cosas, ¿no? Por ejemplo, puedes revisar, recordar, y normalmente las preguntas que nos hacemos es ¿por qué ocurrió esto? Y eso es importante, porque es bueno saber qué causó, ¿no? Una situación de riesgo. ¿Estuvo bien la forma como actué? ¿Estuvo bien la forma como actuaron los demás? ¿Pudo haber sido diferente? ¿Qué hubiera hecho para que las cosas sean distintas? ¿Qué puedo hacer o cómo puedo hacer la próxima vez para que las cosas sean mejores? Entonces, reflexionar con estas preguntas nos pueden ayudar a mejorar, ¿no? Nuestro día a día y en general, ¿no? Estar preparados para el futuro, ¿no? Acá hay 10 recomendaciones para sentirnos seguros o seguras. Uno, nadie debe tocar tu cuerpo. Eso desde niños nos han enseñado, ¿no? Nadie debe tocar nuestro cuerpo, especialmente las zonas que son privadas. Nadie debe gritarte, golpearte o lastimarte, ¿no? Una cosa es cuando alguien pierde la paciencia, grita, levanta la voz, pero otra cosa muy diferente es cuando lo hace con el fin de lastimar. Esto no está bien. Nadie debe lastimarnos, ni tiene el derecho de lastimarnos por más que sea lo que sea que hayamos hecho, ¿no? También otra recomendación es no guardar secretos. Cuando guardas muchos secretos, te hace daño, es una carga. Y mientras más lo guardas, más difícil te va a ser no solo guardar el secreto, sino también concentrarte, estar atento, atenta, ¿no? Etcétera. Bueno, especialmente para las niñas, no acepten regalos a cambio de guardar secretos, ¿no? Eso es, a veces hay adultos o adolescentes mayores, ¿no? Que dan regalos, pareciera que son de repente muy buenas acciones, ¿no? Pero a cambio te piden que no digas algo. Eso no está bien. Una recomendación que siempre le he dado a mi hija es lo siguiente. Cuando tienes un amigo o tienes una amiga, y bueno, pues por ahí conversan por redes sociales, etcétera, pero te dice, no le digas a tu papá, no le digas a tu mamá, ahí ya que se prenda tu foquito. Algo está mal. Porque si lo que te dijera fuera bueno, si lo que te dice es muy bueno, no tendrías por qué ocultarlo, ¿no? Al contrario, diría, dile a tu papá, dile a tu mamá, dile a todo el mundo, cuéntale a todo el mundo, porque esto que te estoy diciendo o esto que te estoy dando es muy bueno, ¿no? Claro, si es bueno hay que compartirlo, pero si te da un regalo o te da algo y te dice, no se lo digas a mamá, no se lo digas a papá, no se lo digas a esto, es porque algo de malo también hay, ¿ya? También no seamos inocentes en ese sentido. Bueno, siguiente recomendación. Tenga una persona de confianza cerca, ¿no? Como ya te he dicho al inicio, tienes el área de psicología, mi persona, aprende mi número de teléfono, está ahí en todos los grupos, pero también tienes en tercero, por ejemplo, están creo que con algunos monitores, igual en cuarto, en quinto, o si no tienes confianza con ellos, igual con el profesor de confianza que tengas y principalmente tus familiares, ¿no? Papá, mamá, tío, tía, hermano, hermana, mayor, ¿no? De repente, ¿ya? Bueno, otra recomendación es más, aléjate de las personas o lugares que te hagan sentir incómodo o incómoda. Si estás en peligro, grita, corre, busca ayuda, ¿no? Lo peor que puedes hacer es quedarte paralizada, ¿ya? Normalmente los atacantes se asustan cuando sus víctimas gritan. Cuando la víctima no hace nada, más bien se sienten poderosos, ¿no? Entonces es mejor gritar, correr, buscar ayuda, pedir ayuda. El delincuente o la persona agresora se va a asustar
probablemente se vaya. Si algo te pasó y te hizo sentir mal, cuéntale a una persona de confianza, ¿no? Sabes que en psicología también tenemos ese espacio para escucharlos. Si te hacen daño, no te sientas culpable o avergonzado. El problema no es tuyo, es de la persona que te hizo daño. A veces dicen, no, uno, no, que voy a contar esto, qué vergüenza. No, tú no debes sentir vergüenza, necesitas ayuda si es que algo malo te pasó. El que debería tener vergüenza es esa persona que te agredió o que hizo las cosas malas, ¿no? Esa es la que debería tener vergüenza. Y finalmente, evita de participar en acciones que hacen daño a otras personas, ¿no? En el WhatsApp, ¿no? Bueno, y también en el Classroom vamos a dejar un video para que puedan observarlo si tienen acceso al YouTube. Y finalmente no te olvides de aplicar estas recomendaciones para que te vaya muy bien en tu día a día y puedas afrontar las situaciones difíciles de mejor manera. Éxitos, te queremos mucho y apreciamos el esfuerzo que estás haciendo día a día. ¿Está bien? Muy bien, entonces con esto estamos cerrando nuestra sesión de hoy. Espero que también esto aporte, ¿no?, a su crecimiento personal. Recuerden que las tareas o las sesiones de orientación y convivencia son solo para crecer, ¿no? De manera personal. No son tareas que sí o sí tienes que hacer, que exactamente, ¿no? Si hay alguna dificultad, por ejemplo, algunos me llamaban por el tema de las tareas en familia, igual consúltame, me dices y lo solucionamos, ¿ya? Un abrazo nuevamente, cuídense y tengan un lindo día. Hasta luego.